Bueno, pues hace muchos años, hace 12 años, no, 13 años ya, en un aeropuerto en Las Vegas, yo venía de Las Vegas a Ciudad Juárez, me conecté, conocí a una persona que también estábamos parados ahí porque pues no había vuelos, y es la primera vez que voy a contar esto en público, y resulta que yo venía con una amiga y Chacha, mi amiga, venía con un grupo de personas, pero nos pararon. Entonces yo dije, si vamos a estar aquí 2 horas, pues yo voy a contactar en frío. Y entonces Chacha es una persona bella por dentro y por fuera, es una gran amiga, una gran persona, y es cristiana por generaciones. Ella nunca fue católica, pues yo en mi vida la había visto, pero es guapísima. Entonces tiene una sonrisa increíble, y de repente yo dije, pues si voy a estar aquí 2 horas, la voy a contactar. Chacha me cuenta después que el Señor le dijo, se va a parar esa señora que viene hacia aquí, dile que va a ser evangelista. Y le dijo Chacha al Señor, ¿cómo crees que yo le voy a decir eso si en mi vida la he visto, no la conozco? Y dijo, pues dile que va a ser evangelista. Entonces yo me acerqué a Chacha y le dije, señora, buenas tardes. Solamente quería decirle que con esa sonrisa, usted en mi negocio podría ser millonaria. ¿Y qué creen que me contestó? Y usted, dice el Señor, va a ser evangelista. Bueno, para mí fue como una bofetada, porque yo decía, ¿cómo se te ocurre que yo voy a ser evangelista si me salí de la iglesia católica, después me volví metafísica y resulta que yo voy a ser evangelista? Pues ¿cómo va a ser eso? Platiqué con ella más de 1 hora y me dijo, si quieres que te firme un contrato, te invito el domingo a mi iglesia y de ahí te invito a comer para que conozcas a mis hijos y yo te firmo ahí el contrato de tu empresa. Y pues yo por un contrato, pues claro que iba a ir. Te estoy hablando de hace 13 años. Y fui, y cuando entré a su iglesia o su congregación cristiana, dije, ¿y esto qué es? O sea, no había una sola imagen, era una bodega, puras sillas. Yo decía, Dios mío, y yo me acuerdo que le dije, Señor, yo nada más vengo por un contrato, yo a las sectas no le hago. Nunca pensé que me iba a cambiar totalmente la vida. De repente, el pastor de la iglesia, Chito, empieza y saca la Biblia y todos sacan la Biblia. Y yo dije, wow, pues sí, la Biblia yo nunca la había leído, bueno, ni siquiera la había abierto. Entonces, ¿cómo que todos abren la Biblia? ¿Cómo que todos la leen? ¿Cómo que todos la entienden? Pues si de donde yo vengo eso no se usa. Y cuando empieza a hablar y a dar palabra y empieza a explicar la Biblia, dije, oye, qué interesante, esta historia está muy interesante, pero yo lo vi como clase de historia. Y le dije a Chacha, mi amiga, que nunca me iba a ir de ahí, pero que nada más iba a ir a la clase de la Biblia, porque para mí era como una clase de historia. Han pasado 13 años. He leído la Biblia de tapa a tapa 10 veces. Es lo que me rige, es en lo que creo, es lo que me ha llevado a ser, a tener y amar al Señor como lo amo. Porque no nada más creo en Dios, yo le creo a Dios porque conozco su opinión que está en la Biblia. Así de fácil. Cuando la leí la primera vez, la leí por obediencia y dije, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a obedecer, voy a leer la Biblia de tapa a tapa. Aunque no entienda absolutamente nada, tú encárgate de que yo entienda. Y si no la entiendo, no importa, yo nada más voy a leerla por obediencia. Y la empecé a leer por obediencia. La mayoría, pues obvio que no la entendí, pero yo leí 3 capítulos diarios, empezando desde el Génesis, y terminé en 1 año toda la Biblia, y la volví a empezar. Y la segunda vez la empecé por los Evangelios, y después terminé con el Antiguo Testamento. Qué diferente conocer la opinión de Dios. Qué diferente
es abrir su palabra y entender sus promesas, entender sus leyes, su amor, su misericordia, cómo fuimos creados, cómo nos habló, quién es Él, cómo se relacionó con el hombre, cómo formó el firmamento. Es impresionante la historia de Job. O escuchar al Señor hablar de los dinosaurios en Job, tienes que leerlo. Bueno, ¿qué te puedo yo decir de Hebreos, de Romanos? Los Salmos, los Proverbios, ¡wow! Es un deleite su palabra. Es un ánimo increíble el empezar a leer su palabra. Se me alegró la vida, se me alegró el corazón, tuve esperanza, tuve fe, supe lo que era el amor, la misericordia, la compasión, la hermandad. Se me caía a pedazos el ego, se me cayó a pedazos la soberbia, se me cayó a pedazos el creerme que yo podía sola. Me tiraron al suelo. Solamente de entender su amor, su misericordia, su compasión, lo caballero, lo amigo, el respetarnos como padre libre albedrío. ¡Wow! Perdí el ego, perdí todo. Yo me fui al piso me fui.